Hemos realizado este informe periodístico hecho por nuestro periodista Oscar Ramírez para que esas nuevas generaciones también conozcan estos hechos luctuosos que acontecieron en Colombia en el año 2003, hace exactamente 14 años, hechos que las nuevas generaciones quizás en Colombia no conocen y que son un presupuesto fundamental en todo lo que tiene que ver con este proceso de paz y este sistema transicional de justicia que ya comenzó a emitir una serie de decisiones que generan una profunda polémica en Colombia. Yo invito a ustedes, a nuestros televidentes, a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. Les planteamos la siguiente pregunta: ¿qué opinión tiene usted que bajo la denominada Jurisdicción Especial para la Paz se haya dejado en libertad, o mejor, hayan tomado esta decisión de permitirle salir de las rejas a Arminzul Arellán Barajas, uno de los responsables del atentado al Club El Nogal en el año 2003. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados en esta primera parte del programa. En Cali, Colombia, está Pedro Medellín, es un reconocido analista, es integrante de la Junta Directiva del Club El Nogal, politólogo y columnista del diario El Tiempo de Colombia. Señor Pedro Medellín, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar hoy acá con nosotros, también desde la óptica de la policía. Hoy hemos querido invitar a Luis Eduardo Martínez, general en retiro de la Policía Colombiana, es comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y para el momento en el cual se ejecutó este atentado terrorista, él era comandante de la SIJIN, sección de investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia. General en retiro, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo especial para usted y los televidentes. Vamos a comenzar con Pedro en Medellín, desde la ciudad de Cali. Quisiéramos conocer su opinión si, a su juicio, debió o no debió salir en libertad el coautor del atentado al Club El Nogal, que muchos han catalogado como el cerebro de ese atentado terrorista que generó un profundo dolor en Colombia. ¿A su juicio cree que esta decisión está ajustada a esa Jurisdicción Especial para la Paz? Yo quisiera hacer una claridad en el siguiente sentido. El señor Arminzul Arellán no debió salir ahora por dos razones. La primera, porque el juez me parece que ha actuado de manera poco responsable al no tener o al no considerar otros elementos jurídicos que debió tener en cuenta para tomar una decisión tan importante como la de conceder libertad condicional al señor Arellán. ¿Cómo funciona el tema? El tema funciona en la lógica que debía funcionar es: arranca la ley de amnistía y también con ella arrancaba la Jurisdicción Especial de Paz. Y en ese sentido, entonces, cuando ya estaban las dos avanzando, en desarrollo de la ley de amnistía, la gente solicita a la Jurisdicción Especial de Paz entrar, y en ese proceso, entonces, empieza a acceder a unos beneficios. Uno de ellos es la libertad condicional para poder, y con el compromiso de presentarse, y de, si ya cumplió una vez 5 años de cárcel, pues entonces se compromete a decir la verdad y a presentarse ante la justicia para que entonces se haga beneficiario de los acuerdos establecidos en La Habana. ¿Qué pasó en el tema del señor Arellán? Que arrancó muy temprano la ley de amnistía, se expide la ley de amnistía y todavía no ha salido la Jurisdicción Especial de Paz. Mientras la Jurisdicción Especial de Paz comienza a funcionar, es decir, establecen los reglamentos, definen las condiciones sobre las cuales hay que elegir a los magistrados, efectivamente le consiguen un lugar a los magistrados y los magistrados se posicionan, reciben ya las informaciones y comienzan a trabajar. Pasa un tiempo que, en mi opinión, no va a ser menor de 1 año. Este señor entonces va a tener 1 año de vacancia judicial mientras entra a la Jurisdicción Especial de Paz. Hay que aclarar que esta decisión la tomó, fue un juez de ejecución de penas
en desarrollo de lo establecido por la ley de amnistía. Sí. ¿Qué debió considerar el juez cuando se presentó este tema? Uno, que es un tema que todavía está en discusión en la Corte Constitucional. Todavía no sabemos si la Corte Constitucional considera que es constitucional o inconstitucional la ley de amnistía y ni siquiera el tema de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Qué pasó? Sí. La Corte Constitucional estaba estudiando la ley de amnistía y suspendió la lectura para mirar la constitucionalidad de la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, en ese sentido, el juez procedió de manera irresponsable al conceder la libertad a una persona con una ley que ni siquiera todavía se ha pasado por el filtro obligado que tenía que pasar de control constitucional. Señor Medellín, ¿por qué cree usted que suceden entonces estos casos? Queda la sensación que pese a esas prebendas y a esos grandes beneficios que entrega la Jurisdicción Especial para la Paz, que muchos califican que son los grandes costos que tiene el hecho de que las FARC haya renunciado a la violencia, en muchos sectores queda la sensación de que se sigue favoreciendo al victimario por encima de las víctimas. Y se lo pregunto pues a propósito de esta respuesta que usted me entrega. ¿Está sucediendo esto en esta primera etapa de esta Jurisdicción Especial para la Paz? Mire, el tema de la justicia transicional está montado sobre un principio básico. Sacrificamos un poco de justicia para que haya paz. Y eso puede sonar muy injusto para las víctimas. Para el papá de Juan Sebastián Carrillo, por ejemplo, un niño de 9 años que murió en el Nogal, 9 años, que murió en el Nogal, ¿no? ¿Con qué argumento se le puede explicar? Hombre, no, es para que las FARC entonces dejen las armas y entonces, sí, ellos van a pagar menos penas. Pero ahora no solamente van a pagar menos penas, sino que es que van a tener un año y medio de vacancia judicial. Y en ese sentido me parece que ahí estamos cometiendo injusticias y estamos cayendo en problemas muy serios. El costo de que alguien salga de la guerra es un costo alto. Ya con los paramilitares tuvimos que ver eso. Fui una de las personas que estuvo peleando muy duro para que los paramilitares pagaran cárcel, para que los paramilitares no vivieran temas de impunidad. Y peleamos eso. Y yo también estoy de acuerdo con el tema ahora con que las FARC, yo no hago una distinción entre un paramilitar que violó los códigos de la guerra y incurrió en actos terroristas, como tampoco me parece distinto de un guerrillero que recurrió a lo mismo. Si respetan el código de la guerra y cada uno enfrentó a otro en condiciones de igualdad, es respetable. Pero si utilizó la superioridad de las armas para someter a un niño, para matar a una persona, a un civil protegido, no. Entonces, en ese sentido, estamos asumiendo ese costo, pero tenemos un costo que lo estamos exagerando en virtud de nuestra propia improvisación y de la irresponsabilidad de los legisladores que no apuran la legislación y de los jueces que toman decisiones sin tener todos los argumentos jurídicos. Un costo que asegura usted que estamos exagerando o que por lo menos se está, digamos, entregando demasiados beneficios en momentos en que aún no han hecho confesiones. Voy a ir directamente a Medellín, Colombia, con el general Martínez en retiro de la policía. Como lo dije al comienzo, él fue uno de los hombres que persiguió en ese momento a los responsables. Hicieron un trabajo muy fuerte para dar no solamente con el paradero de los autores materiales e intelectuales de ese atentado terrorista, sino también tuvieron que recaudar muchas pruebas para que se diera esta condena a 40 años. General en retiro, en su condición de ser uno de los policías que persiguió con mayor ahínco a Arminsul Arellán, que ya hoy está libre sin haber pagado la totalidad de su condena, ¿para usted qué representa esta decisión que se toma en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, Jefferson, buenas noches. Digamos que eso son decisiones de la justicia que ante los ojos de la sociedad es injusto, porque como lo decía el doctor Medellín, ahí se utilizó la superioridad de armas para asesinar ciudadanos inermes e inocentes que nada tenían que ver, pero este hecho venía precedido de una serie de atentados en la ciudad de Bogotá, en el momento en que pues, tuve la
fortuna de desempeñarme como jefe de la SIJIN. Ahí estamos hablando precisamente de los carrobomba a control remoto, que gracias a Dios y al trabajo denodado de los policías de la época, de los investigadores, de las personas que hacían parte de la inteligencia, logramos, digamos que, desactivar y prevenir, porque eso hubiese sido fatal para la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de la bomba del piso 30 del Hotel Tequendama, estamos hablando de la cantidad de explosivos que a lo largo y ancho de Bogotá se lograron incautar precisamente para prevenir todo lo que las FARC en su momento había denominado un diciembre negro para la ciudad. Estamos hablando del atentado que se llevó a cabo contra la Fiscalía desde las mismas instalaciones de la Universidad Nacional, y estamos hablando de que el mismo día en que sucedió el tema del Nogal, horas antes, la SIJIN de Bogotá, con el trabajo denodado de sus hombres, logró la incautación de unos misiles tierra-aire y la captura de un hombre y una mujer. Me acuerdo que el nombre del sujeto capturado era Duvernay, un hombre que venía del eje cafetero y que precisamente estaba con todo ese plan de terrorismo para la ciudad de Bogotá, un terrorismo indiscriminado. Yo pienso que esa vez las FARC llevó a cabo un plan en dos vías. Una vía para desviar toda la atención de las autoridades, como es todo lo que le acabo de narrar, y la otra vía que nunca estaba en los presupuestos absolutamente nadie de ningún organismo de inteligencia del Estado, y que es precisamente la explosión en el Club El Nogal, que dejó una honda herida a la sociedad colombiana. General. Yo diría que sin profundizar mucho en los temas jurídicos, dígame, Jefferson. General, hay un punto en particular que me gustaría también conocer su versión, y es quién era Herminsun Arellán en ese momento para las FARC. Y se lo pregunto con un objetivo. En ese momento, este integrante de las FARC está en libertad. No sé si en 6 años, que es el tiempo que permaneció en prisión, ya se haya resocializado. Eso es un enigma en este momento. Lo cierto es que él ya está en las calles de Bogotá o inclusive de Colombia. Para muchos puede inclusive representar un peligro que en ese momento una persona que cometió semejante acto criminal, independientemente de las razones jurídicas que justifiquen su libertad o no, pues precisamente ya está en las calles. ¿Quién era Herminsun Arellán, la persona que hoy está en libertad? Mire, en ese atentado participaron, que yo recuerde, los hermanos Arellán, el que era profesor de squash en el club, que precisamente fue quien ingresó el carrobomba, quien lo ubicó en el sitio, no exactamente donde lo querían ubicar, porque la investigación en su momento, que se hizo de la mano con la Fiscalía, con el director de terrorismo de esa época, que en paz descanse, el doctor Camacho, un hombre con un grupo de fiscales muy dedicado a esa investigación, y que desde la misma noche en que sucedieron los hechos nos colocamos a trabajar, y al otro día ya más o menos teníamos una hipótesis bien construida de la situación. Yo recuerdo que al otro día él ordenó un allanamiento a la casa de Arellán, no recuerdo el nombre del profesor de squash, que es quien ingresa el vehículo al Club El Nogal, y precisamente quien nos abrió la puerta, sin tener nosotros conocimiento en ese momento, era un Arellán que hacía parte del Frente 51 o 53 de las FARC en ese momento, y no recuerdo si es este sujeto que la Fiscalía o que la Justicia Especial para la Paz acaba de dejar en libertad. Este hombre, que aparece en pantalla esposado y fuertemente custodiado, es Herminsun Arellán Barajas. Pero en las filas de las FARC, como lo indica la Fiscalía, lo identificaban bajo el alias de Pedro. Fue quien junto a alias El Paisa ideó, planeó y ordenó ejecutar el cruento atentado contra el Club El Nogal de Bogotá.
Arellán, detenido desde marzo del año 2011, cumplía una condena a 40 años de prisión por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y rebelión. Sin embargo, tras haber pedido ser incluido en la Justicia Especial para la Paz, que se creó en el acuerdo de paz con las FARC y que aún no está constituida, un juez de ejecución de penas decidió otorgarle libertad condicional el pasado 9 de mayo. Pero es inevitable preguntarse, si un señor como Arellán piensa uno en el Club del Nogal, en los cuerpos ardiendo, en las familias, ese sufrimiento tan extraordinario, en el carro bomba, el dolor que se le ocasionó a Colombia. De acuerdo con las investigaciones, Herminsul logró convencer a John Freddy Arellán, su sobrino, para que ingresara el carro bomba al Club El Nogal. Dado que alias Pedro ya cumplió 5 años de privación de libertad, pudo recibir libertad condicional mientras la Justicia Especial para la Paz procede en su caso. Pero eso no quiere decir, como lo ha explicado el Ministerio de Defensa, que haya recibido una amnistía o se le haya perdonado el delito. Integramos hasta ahora a Berta Lucía Fries, el líder de un grupo de víctimas del atentado al Nogal, que fue ejecutado el 7 de febrero del año 2003. La hemos invitado porque, como lo hemos planteado, lidera un grupo, un sector de las víctimas, mortales también, y los heridos que dejó este atentado criminal ejecutado por las FARC. Ella también fue víctima, duró por cerca de 8 años, estuvo con una discapacidad en la columna. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias. Señora Berta, quiero conocer su opinión. Usted ha sido una de las personas que ha estado acompañando también a muchas de las víctimas que quedaron luego de este atentado criminal. ¿Para usted qué representó esta decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de dejar en libertad a uno de los principales responsables de este atentado? Primero que todo, yo no me quiero meter en muchos temas judiciales, pero lo que tengo claro es que fue una decisión de un juez y no necesariamente de la Jurisdicción Especial de Paz. Eso es lo primero. Lo segundo, sale en libertad condicional. Lo tercero, no sale bajo amnistía. Todo esto yo me he puesto a averiguar para entender un poco la situación. Y digamos que si es un personaje que está en libertad condicional, listo, hasta ahí vamos. ¿Qué representa? Voy a hablar como víctima y voy a hablar como Berta Lucía Fries. Uno, como víctima, la Jurisdicción Especial de Paz se hizo para que realmente a nosotros nos dieran la verdad, nos repararan y no se volviera a repetir, si lo pudiéramos, digamos, sintetizar de esa manera. Si eso es así, y ahora lo voy a conectar con otro elemento. Nosotros firmamos, cuando digo nosotros, Berta Lucía Fries, como representante de ese grupo de víctimas que lidero y que me dieron su poder con una carta firmada, mi primera pregunta es, bueno, nosotros firmamos el 28 de marzo un documento con las FARC en donde ellos a nosotros nos dicen, son 7 puntos, nos dicen, 1, les vamos a decir la verdad, vamos a cuadrar todo un sistema digamos, la parte de perdón, de verdad, perdón y reconciliación. 3, vamos a trabajar la posibilidad de que este perdón lo hagamos con el Papa. En este orden de ideas, ¿qué nos interesa a nosotros las víctimas? Que nos digan la verdad. Y la verdad tiene varias dimensiones. 1, independientemente de cómo lo queramos poner judicialmente. 1, como lo hemos dicho en otros medios. 1, ¿a quién era que iba dirigido la bomba? Porque no iba dirigido al ascensorista, ni a la niña del aseo, ni a los empleados del Nogal, no iba dirigido, que yo sepa, dirigido a mí y a otros tantos. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante. Además, nos interesa mucho saber, dirigido, y voy a poner contexto, estábamos en plena proceso en seguridad democrática, sabíamos, y como lo acaba de plantear el general Martínez, había una serie de atentados que se estaban dando. Entonces, ¿por qué la ministra de Defensa dormía en el club? Entonces yo me hago preguntas y nos hacemos muchas de las víctimas preguntas. Nos expusieron, ¿sí? Un club social que era social cambió de razón social.
de la noche a la mañana quedamos en la mitad del fuego, entre fuegos. Dicen, no me consta, y eso es lo que se dice, que aquí teníamos y que se estaban haciendo una serie de encuentros con los paramilitares. Si eso es así, entonces nos expusieron. La Jurisdicción Especial de Paz ha sido diseñada para que todas estas verdades salgan. Dicen, además, no me consta tampoco, pero están en algunos expedientes y dicen por ahí de que Mancuso dormía en el club. Entonces yo me pregunto, ¿cómo así de que si una persona como la ministra dormía allá, y cuenta ella en una de las tantas, digamos, declaraciones que ha dado, ella estuvo amenazada y decidió que el club era el sitio para ella pernoctar? ¿Por qué no se fue a las casas militares como en otras ocasiones fue dicho? Señor Pedro Medellín, una pregunta frente a lo que está planteando la señora Berta Lucía en su condición de víctima. Ella asegura que, y hace mucho énfasis en las posibles razones por las cuales las FARC atacó ese club, o por lo menos cometió ese atentado terrorista, que incluso son las justificaciones que en algún momento han entregado diferentes cabecillas de las FARC. ¿Hasta dónde, cuando digamos que la atención, o por lo menos la investigación, se centra en esos puntos que acaba de plantear la señora Berta, este delito termina convertido en un crimen de guerra, como lo quieren hacer parecer las FARC, y no en un delito de lesa humanidad, como muchos juristas consideran, inclusive usted, que se trató sencillamente de un delito de lesa humanidad, y que eso también hace parte, digamos, de los objetivos que tiene las FARC de cambiar la naturaleza de este acto criminal que cometieron? Sí, mira, Jefferson, y buenas tardes para Berta Lucía. Hola. Una de las cosas importantes que deben saber los colombianos es que las grandes investigaciones que se desarrollaron una vez, y el general nos puede dar cuenta de eso, cuando se produce el ataque al Club del Nogal, ahí arrancan todas estas rumores de que había paramilitares, etc. Y hubo 22 demandas que se presentaron a el Club del Nogal por parte de víctimas, más una acción de investigación muy exhaustiva de los aseguradores. ¿Cuál era el tema? El tema es si se lograba demostrar que efectivamente había habido paramilitares, o el señor Mancuso había dormido, o se habían producido condiciones para que el Club del Nogal no fuera un lugar, un club social, sino un teatro de operaciones, que es la pretensión de las FARC. Entonces, si eso pasaba, pues ocurrían dos cosas. Lo primero es que los aseguradores no pagaban las pólizas, porque decían, entonces el argumento era en ese momento razonable, existen vínculos entre las actividades del Club del Nogal y el ataque de las FARC al Nogal. Luego entonces ese vínculo nos obvia el pago del seguro. Y muchos familiares argumentaron eso, y se vino una investigación absolutamente exhaustiva. Una investigación que se hizo a fondo y al mayor detalle posible. Tanto que los aseguradores, después de 6 meses de investigación, los aseguradores pagaron el seguro sin ninguna cláusula de exclusión. Pagaron honrando la totalidad de las pólizas. Y en el caso de las víctimas se demostró efectivamente que no había lugar, ni siquiera que no se produjeron, que no hubo esos ingresos, que el señor no durmió. Y la otra cosa es que había otro argumento que planteaban las víctimas y planteaban las personas con toda razón, es ¿qué pasó? Fue que ese día no se hicieron, no se tuvieron las condiciones de seguridad que se debían mantener, y se logró demostrar que efectivamente estaba. Digo esto porque eso tiene el riesgo de que si efectivamente se argumenta que es que en el Club del Nogal dormían los paramilitares o que ya se decidían cosas, el delito que es un delito no amnistiable de lesa humanidad, que mató a 36 personas y dejó a 167 con 167 personas heridas y un sinnúmero de víctimas muy, muy grande,
ese delito se convierte entonces en un delito de lesa humanidad, porque el Club El Nogal ya no es un club social, sino es un teatro de operaciones. Y esa es la intención que yo percibo en el tema de las FARC, de plantear en esa dirección el argumento. Sí. Y me parece que es importante, ya hay la investigación y hay los argumentos suficientes para demostrar que sí no puede. Señora Berta, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos le doy la palabra. Sí, por favor. Para que también me entregue su posición frente a este punto que es bastante controversial, porque diferentes sectores de víctimas tienen una postura frente a la decisión que se ha tomado en el marco de la jurisdicción especial. Es evidente que la ha tomado un juez de ejecución de penas en lo que tiene que ver con dejar en libertad condicional a ese integrante de las FARC, y la polarización es bastante fuerte, por lo menos la controversia que ha generado esta decisión, y por eso desde 3 ángulos diferentes lo estamos analizando hoy aquí en el programa La Noche. Vamos a hacer una pausa. No olviden que pueden opinar a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Les hemos preguntado, les hemos hecho el siguiente planteamiento. ¿Qué opinión tienen ustedes que bajo la Jurisdicción Especial para la Paz se haya dejado en libertad a Hermínsul Arellán Barajas, uno de los responsables del atentado contra el Club El Nogal en el año 2003? Opina a través de las cuentas de Twitter. Más adelante estaremos leyendo sus mensajes. En Efecti puedes enviar y recibir tus giros internacionales Western Union en los puntos de atención Efecti habilitados a nivel nacional. Giros, pagos, recargas, Efecti. Vigilado Mintic. Ya regresamos con La Noche.